Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar viendo en Amós el capítulo 7, los versículos 4 al 9. Amós 7 del 4 al 9. En la religiosidad que hay hoy en día, muchos se quieren medir contra otros, diciendo mi iglesia es mejor que la tuya. Unos van al templo para ser vistos o para ver un espectáculo. Otros porque ya es una costumbre y es su rito. En sí, ahora vemos a Amós, y en los tiempos de Amós en Israel era muy aparente el poder mostrar su religiosidad, y eran muy religiosos. Pero Amós no es un profeta normal. Él mismo dice, no soy profeta ni hijo de profeta. Su ocupación era de cuidar ovejas y cultivar higueras. Unos piensan que era un hombre pobre que necesitaba 2 trabajos para su sustento. Otros piensan que era hombre de buenos ingresos, que vendía la lana de las ovejas y así conoció el entorno del reino del norte, Israel. Ahora Amós era de Judá y fue llamado a predicar a Israel. Comienza su profecía contra todos los reinos alrededor de Israel y a todos les gustó eso. Pero luego empieza su profecía contra el reino del norte, y ahí es donde no les gusta a la gente. En este capítulo 7 comienza con visiones de destrucción completa y luego trata con la plomada de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, la plomada de Dios. La plomada se usa para medir verticalidad. Se usa una plomada para medir la profundidad en el agua. Doctores usan pruebas diversas para establecer la salud de uno. Y hoy veamos cómo Dios usa su plomada para medir la salud de uno. Veamos Amós 7 del 4 al 9. Y dice así, Amós 7 del 4 al 9. El Señor omnipotente me mostró entonces otra visión. Vi al Señor llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos. Y exclamé, detente, Señor mío, mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo sobrevivirá Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, eso tampoco va a suceder. El Señor me mostró otra visión. Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo y no volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. En los versículos 4 al 6, el Señor se compadece cuando uno intercede ante Él. El Señor se compadece cuando uno intercede ante Él. El Señor omnipotente me mostró entonces otra visión. El Señor todopoderoso, Amós, presenta al Señor que tiene plenitud de poderes, que está en su mano, listos para ser usados en cualquier momento y en cualquier lugar. Señor, llamar a juicio con un fuego que devoraban el gran abismo. El fuego es el símbolo de los juicios más temibles, sombríos y horrendos. Nada se escapa.
no deja nada en el camino, ni aun la forma exterior de lo que destruye queda. Y exclamé, te lo ruego. En sí, si nos damos cuenta, ahí mismo dice que detente, Señor mi Dios, te lo ruego. No fuera por esta intercesión 47 años antes de que Tiglat-Pileser y los asirios destruyeran Israel, pero no por completo. Amós había intercedido por el pueblo de Israel. Entonces el Señor se compadeció. Mientras personas luchan entre sí, la oración iniciada por Dios mueve al Señor, quien gobierna todo. El Señor se conmueve y muestra su compasión y misericordia hacia su pueblo. Y luego entonces dice, esto tampoco va a suceder. Había hablado de la destrucción completa de que demoraba los saltamontes todo de la tierra y quedaba todo destruido, y en esta la destrucción completa no iba a suceder. El Señor se compadece cuando uno intercede ante Él. El ejemplo que quiero dar aquí es después de la matanza de Uvalde. Una mujer en San Antonio ha conseguido a 22 congregaciones para que intercedan por cada una de las familias de los asesinados. Cada iglesia intercediendo por una de las familias. El Señor se compadece cuando intercedemos por otros. En la aplicación, intervenga ante el Señor, porque Dios es misericordioso y tiene compasión. ¿Por quién está usted intercediendo hoy? ¿Por quién o quiénes está siendo un mediador ante Dios? Dios quiere que seamos nosotros intercedores. Sabemos que el mediador completo es Cristo Jesús, pero el Señor usa a cada uno de su pueblo para poder mediar por aquellos que en un momento u otro no pueden. Pero también en los versículos 7 y 8, el Señor coloca una plomada para medir lo verdadero. El Señor coloca una plomada para medir lo verdadero. Otra visión. Había mostrado dos visiones, una por destrucción de saltamontes y otra la del fuego. Y ahora entonces ve otra visión. Estaba él, el Señor, de pie junto a un muro contraído a plomo. Amós mira al Señor junto al muro. ¿Cómo lo miró exactamente? No lo sabemos, pero sabemos que él llega a comprender y ver al Señor junto a ese muro. Tenía una cuerda de plomada en la mano. Se usa una plomada para medir la verticalidad de algo. Y luego pregunta el Señor, ¿qué ves, Amós? Cuando el Señor nos pregunta, ¿qué vemos? Nosotros vemos lo físico. Cuando Él quiere que veamos con ojos espirituales. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y él respondió, una cuerda de plomada. Respondí, la plomada del albañil es uno de los artefactos más rudimentarios que se puede imaginar.
pero durante milenios ha servido como herramienta imprescindible para los que han trabajado en la construcción. Su composición es de lo más sencillo, consistiendo de un hilo en uno de cuyos extremos está suspendida una pieza de plomo, por la que al sujetarla verticalmente el hilo, el plomo se estirará e indefectiblemente marcará la verticalidad de manera exacta. Y el Señor dijo: siempre es importante escuchar la voz del Señor. Seamos uno que diga: habla, Señor, que tu siervo oye. Que lleguemos a entender que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, quiere hablar a su corazón, y quiere entonces que usted escuche la voz del Señor. Y dice: voy a tomar la plomada en medio de mi pueblo Israel. De esa forma, la plomada se convierte en norma objetiva e irrefutable para conocer el estado de una pared ya construida, o también para construir una nueva con garantía de rectitud. Aquí no vale guiarse por el ojo del constructor, por muy agudo que lo tenga, ni tampoco por su experiencia, por mucho que haya adquirido en esa experiencia, ya que ni el ojo ni la experiencia tienen la precisión que posee la plomada. De hecho, posiblemente la razón por qué algunas de las paredes y vigas de nuestras casas presentan en ocasiones unas formas un tanto caprichosas se debe precisamente a que quien las hizo confió en sí mismo en lugar de usar la plomada. Es decir, que mientras que el propio criterio representa lo subjetivo y por tanto lo que es fácilmente engañoso, la plomada representa lo objetivo y por tanto lo que es verdadero. La plomada de Dios era la ley, ahora la plomada de Dios es Cristo. Y podemos entonces llegar a comprender que en nuestros propios criterios podemos pensar que estamos bien, pero necesitamos verlo al criterio del Señor. Y luego dice: no voy a perdonarlo. Aquí el juicio es inminente. Uno tiene que ver si su vida cuadra con la justicia de Dios, si uno está agradando al Señor. Y eso es lo importante. Muchas veces pensamos que lo que es importante es de que el culto me agrade a mí, pero en sí el Señor quiere que nosotros que lleguemos a ver que lo importante es que Él pueda estar contento con nosotros. ¿Se complace Dios con su vida? El ejemplo que quiero utilizar aquí es Pablo en 1 Corintios, al dirigirse a la iglesia de Corinto y después de hablar de las divisiones que ellos tenían, viene a decirles esto en 1 Corintios, primera carta a los Corintios 3, los versículos 13 al 15. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la hará conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento y el fundamento es Cristo,
recibirá recompensa. Y si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así a través del fuego. La aplicación lo podemos pensar en una serie de preguntas cuando está pasando en esta semana. ¿Cómo está delante del Señor? ¿Cuadra su vida con la plomada del Señor? ¿O necesitas dejar que Él enderece algo en su vida? Lleguemos a pensar cada día, cada oportunidad. Estoy yo agradando al Señor. Cuadra mi vida con la plomada que el Señor tiene y no lo que yo pienso. Y aquello que no cuadra, llevémoslo al Señor, llevémoslo al Señor. En el versículo 9, el Señor descubre lo falso y engañoso. Empieza diciendo: altares paganos de Isaac serán destruidos. Altares en hebreo, Bamoth, que significa lugares altos. Y algunas de las versiones va a decir los lugares altos de Isaac. Y es usado en Reyes y Segunda Crónicas, donde se practicaban cultos idolátricos cananeos. Isaac había construido un altar al Señor en Berseba, donde el Señor se le había aparecido. Eso lo puede ver en Génesis 26, 25. En Génesis 26, 25. Pero se abusó de esos lugares altos con fines de idolatría. Los lugares altos de Isaac serán asolados y arruinados los santuarios de Israel, destruidos, desolados. El problema de Israel era la idolatría. ¿Qué área de su vida no cuadra con lo que Dios quiere? Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. El Señor había prometido a Jehú que durante 4 generaciones sus descendientes ocuparían el trono de Israel, porque Jehú erradicó el culto a Baal. Pero Jeroboam y algunos de sus predecesores permitieron el culto idolátrico. Y viene entonces Zacarías, hijo de Jeroboam, a ascender al trono. Hizo lo malo ante el Señor. Lo mataron y así usurparon su trono. Y ahí es donde la profecía de Amós viene a ser realizada. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Aunque Jeroboam era religioso y adoraba en Betel, también la idolatría abundaba a todo su alrededor. El ejemplo que quiero utilizar aquí, en donde se descubre lo falso y engañoso. Hace no mucho tiempo hubo obras de arte que fueron descubiertas como falsas a través de análisis científico. Se había visto uno y no estaba bien, o se veía muy perfecto, pero cuando lo analizaron más de cerca se dieron cuenta que no era
el original. Y luego también se dieron cuenta que ese mismo había falsificado muchas otras obras que habían llegado a aparecer como si eran originales, que eran la mera neta, y no lo fueron. Y entonces tuvieron que empezar a cambiar y ver la situación de eso, pero era a través de un proceso en donde era objetivo y no subjetivo. Ahora, en lo opuesto, aquí fraude fue descubierto. En 1989 se descubre la primera imprenta de la Declaración de Independencia detrás de un cuadro que el comprador lo adquirió por $4, porque lo compró porque le gustaba el marco, y cuando quitó el cuadro encontró el original de la primera imprenta de la Declaración de Independencia. El Señor puede descubrir lo falso, pero a la misma vez puede también, al descubrir eso en nuestras vidas, puede también darnos algo mucho más precioso y original. Muchos quieren descubrir lo falso y engañoso en la vida de otros, cuando el Señor quiere que descubramos lo falso y engañoso en nuestra propia vida. Él quiere que descubra usted lo falso y lo engañoso en su propia vida, para que entonces pueda llevarla al Señor y cambiarlo a algo mucho más precioso, algo que pueda llegar a ser cierto en su vida. ¿Qué es lo que en su vida no cuadra? Póngalo en las manos del Señor. En conclusión, mídase ante la plomada de Dios. Dios usa su palabra para que nos podamos medir. Dios puso a Jesucristo como ejemplo para nuestra vida. Ponga lo que no cuadra ante el altar del Señor, ante el altar de Dios. Al ver lo que no está cuadrando, tiene que ir ante Dios y confesar sus pecados ante Cristo, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que estemos en el proceso de que nos limpie. Y en conclusión, intervenga por aquellos que están lejos de Dios y aquellos que están pasando por pruebas. Como Amós, ¿está usted dispuesto, está usted dispuesta a interceder por otros? Haga una lista y empiece a interceder por ellos. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ir delante de ti, Señor, y poder entonces medir la plomada objetiva que tú tienes para nuestras vidas. Y así también, Señor, dejar que tú cuadres nuestra vida en aquello que no está bien. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de que no tengamos que pasar por que nos des castigo, sino que podamos entonces dejar que tú cuadres nuestra vida al venir delante de ti. Y Señor, pido por aquellos por los cuales necesitamos estar intercediendo, especialmente por aquellos que están sufriendo pérdida, sufriendo
dolor, sufriendo aún situación en donde por varios días, varias semanas han estado ellos sufriendo y necesitan de nuestra intercesión. Y Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y poder entonces medir lo que tú quieres en nuestras vidas, no viendo a los demás, sino poder ver lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.